este espacio, Este es mi pueblo, en este tercer segmento sobre lo que he definido como la oligarquía burocrática, quiero precisar, la Constitución, que es la madre de todas las leyes en Venezuela, es un ejemplo de lo que se debe hacer. El camino, la verdad y la vida, dicen cuando se refieren a la Biblia, cuando se refieren a Dios. Desde el punto de vista jurídico, económico, territorial, militar, humano, aquí tenemos nosotros todo lo que debemos hacer. Aquí está, en este conjunto de artículos, está especificado todo lo que se debe hacer, pero cuesta mucho pasar esto a la conciencia. Entonces nos encontramos con unos escándalos de corrupción, directoras, viceministros. Hace alrededor de 8 meses fue detenido nada más y nada menos que el gerente de PDVSA en la región occidental. Un hombre con el poder suficiente para decidir la cantidad de combustible de empleado con una fuerza de control, y estaba involucrado en casos de corrupción, con propiedades más allá de su sueldo. Y no solamente era él, sino otro familiar en un cargo dentro del Ministerio de Energía y Minas, que combinaban las responsabilidades para violar la ley y hacerse de una fortuna. Sabemos que fueron detenidos ambos, pero no sabemos si ya salieron de allí. Acaba de ser detenida una funcionaria del Ministerio de Planificación con alto rango, también porque aparecieron cifras millonarias en sus cuentas bancarias. Y así tenemos una lista de burócratas, de funcionarios que viven del gobierno, el 15 y el último, de funcionarios que tienen la capacidad de decidir en qué banco colocar millones de bolívares. Entonces viene el gerente, el funcionario de ese banco privado, se reúne en un restaurante con este funcionario y le dice: si tú me colocas el dinero en tal banco, yo te doy el 0,1% sobre 2.000 millones de bolívares. Imagínense ustedes la fortuna. La corrupción no nació con este gobierno, no, la corrupción viene desde hace mucho tiempo. Alguien dice que desde 1830, cuando muere el Libertador, se desataron los demonios de la corrupción, de la burocracia, y convirtieron a Venezuela en una especie de botín de guerra, donde cada quien le quita un pedazo. Y la teta del petróleo ya no iba a repartirse para todo el pueblo, ni siquiera la utilizaban para desarrollar al país, que es lo que debió plantearse desde un principio. Por eso la frase aquella, cuando se dice había que sembrar el petróleo, porque el petróleo es perecedero en cualquier momento, no en un tiempo determinado, no en cualquier momento, sino los estudios geológicos nos dicen hasta cuándo tenemos petróleo. Entonces tenemos que buscar otra fuente alternativa de riqueza. Entonces la corrupción, esta burocracia oligárquica, porque no es la oligarquía económica, es la oligarquía de funcionarios que deciden a sus anchas cuándo abrir y cuándo cerrar. Hay horarios de trabajo, no los cumplen. Hay normas en el tratamiento del usuario, no los cumplen. Hay objetivos estratégicos en el plan de la patria, no las cumplen. El presidente se desgañita en cada acto, este y el anterior, en cada acto, en cada programa de radio, de televisión, de cine, en todos los escenarios que debemos avanzar. Y esta burocracia frena. En la gran misión vivienda, que es uno de los proyectos estratégicos de magnitudes inconmensurables, de un inmenso valor humano, darle vivienda a los que no tienen. ¿Con qué nos conseguimos? Con que se le asignaron viviendas a personas que tenían casas. Aquí en la frontera nosotros hemos visto y conocemos que esas casas que fueron asignadas a Pedro, a María, a José, hoy las están vendiendo. Y además lo más grave es que no solamente las están vendiendo, que eran inajenables, no se podían enajenar. Sin embargo, van al registro y registran esa compraventa. El Estado se las dio a un precio pírrico, se les otorgó, a veces sin pagar nada, y estas personas van y la venden. ¿Pero por qué la venden? No solamente por ese sentido mercantilista que tienen del gobierno, de utilizar al gobierno para raspar la olla hasta donde puedan, sino porque no les interesa. No les interesa, para nada les interesa estar con una mentalidad de avanzada. Entonces la burocracia es la que da el permiso para la licencia de conducir, y hay personas que pagan 20 millones de bolívares, 30 millones de bolívares, 10 millones de bolívares
por un cambio en la matrícula. Hay personas que pagan determinada cantidad de millones para que les salga la pensión mucho más rápido. Está metida, y el comandante Chávez en uno de esos tantos planteamientos, y en el segundo libro mío está explicado en una parte, cuando me tocó denunciar a un embajador, 32 denuncias sustentadas todas de corrupción de ese diplomático que era mi jefe inmediato. ¿Y quién salió del servicio diplomático? El que denunció. ¿Y quién quedó? El corrupto. Entonces tenemos que hacer público estas cosas porque esto es lo que nos hace crecer. Es la crítica para avanzar, no es la crítica para destruir. Si esta oligarquía burocrática sigue siendo fresca, frondosa, con un nivel de presencia en toda la vida de la sociedad, ¿verdad? Con niveles de complicidades asombrosas, con lazos vinculados un burócrata del Ministerio X con el Ministerio Y, una maestra que se quiere jubilar antes de tiempo, que inventa y falsifica entonces un permiso, una enfermedad, y va y la entrega en la zona educativa, y allí está la prima, entonces la prima se comunica con la jefa y dice que esta es prima y le dan la pensión antes de tiempo, el permiso antes de tiempo, por todos lados. Y evidentemente, como diría un político que vino a asesorar al gobierno en el tema de las comunas, decir la verdad molesta a mucha gente, pero con qué felicidad se siente uno porque hay una honestidad responsable, irrenunciable. Hay cosas que uno no puede ocultar aun cuando ellas le cuesten la vida y aun cuando ellos lo lleven a uno a niveles críticos desde el punto de vista económico, que no tengas empleo, pero primero la patria. La oligarquía entonces burocrática hay que atacarla, hay que denunciar al militar corrupto. Acaban de capturar a un vicealmirante que creó varios organismos, varias ONG, organizaciones no gubernamentales, y además creó aparte empresas por donde fluía el dinero que le entregaba el gobierno a ese vicealmirante, que estafó a 25.000 personas bajo la promesa de que les iba a entregar un vehículo. Vicealmirante, imagínense ustedes el nivel de formación de este venezolano para deshonrar lo que significa ser un militar venezolano. Entonces, nuestra Constitución es muy clara cuando te dice, ¿verdad?, que la administración pública esté al servicio de la ciudadanía y ciudadanos, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y el derecho. Con estas 12 normas que se crearon en el Saimen, no solamente hay que felicitarlas, sino hay que ejecutarlas. No se puede ser un servidor público pensando en el 15 y el último. No se puede callar ante la inmundicia que hay dentro de la administración pública. El pueblo no merece eso, el país no lo merece. Para que las cosas funcionen más rápido, no es necesario tener una carpeta color marrón con una foto ampliada, con la fotocopia de la abuela, con la fotocopia del perro, con la fotocopia del tercer vecino, para ir a sacar una licencia de manejar. No es posible. No es posible que te paran en una alcabala y el soldado, el sargento que está allí, pone todos los obstáculos a cambio de una comisión para dejarte pasar. Porque mucho de ese contrabando que pasaba a Colombia era permisado acá, tenía sus cómplices acá. Por eso la decisión del gobierno de intervenir, de hacer los estados de sección en la frontera, tiene que ser no solamente una decisión de Estado para detener esta feroz migración hacia Venezuela. Y no significa que estemos en contra de que vengan migrantes. No, los colombianos, aquí tenemos 5.600.000 colombianos, bienvenidos sean. Pero además queremos que ese extranjero que llegue acá sea para producir, y queremos además que esos funcionarios públicos que tienen el poder en sus manos de poder acelerar los procesos, lo hagan sin esperar nada a cambio. Basta de la corrupción es una ofensa, y esta oligarquía burocrática tiene entre las cejas, en el pecho, en la frente, la palabra de corrupto, y no puede ser. Pero hay que combatir a ese funcionario público que no tiene idea, no quiere ser un servidor público. Muchas gracias por sintonizarme. Mi nombre es Elmer Niño.
Mi profesión periodista, mi compromiso es con la verdad ante Dios, la verdad ante mis hijos, la verdad ante mi patria, pero fundamentalmente la verdad ante ustedes, porque la verdad me hace libre. Nos volveremos a encontrar.